Toledo es una auténtica anomalía histórica y geográfica dentro de España. Un territorio donde conviven huellas romanas, musulmanas, medievales y modernas en un espacio relativamente pequeño. Ciudad imperial, ciudad de las tres culturas, ciudad que fue capital del reino visigodo y más tarde del Imperio Español. Hoy vas a descubrir 40 curiosidades increíbles sobre Toledo. Respira hondo, porque Toledo no es solo una ciudad, es un laberinto de piedra suspendido en el tiempo. 1. Toledo fue capital del reino visigodo. Mucho antes de que Madrid existiera como capital, Toledo ya era el centro político de la península. En el siglo VI, tras la caída del Imperio Romano, los visigodos establecieron aquí la capital de su reino. Aquí se celebraron los famosos concilios de Toledo, reuniones religiosas y políticas que marcaron decisiones fundamentales para la organización del poder y la religión en la península. 2. Toledo fue conocida como la ciudad de las tres culturas. Durante la Edad Media, convivieron en Toledo comunidades cristianas, judías y musulmanas. No siempre en perfecta armonía, pero sí con un nivel de interacción cultural excepcional para su época. Esa convivencia dejó huellas visibles. Sinagogas que hoy siguen en pie, mezquitas transformadas en iglesias, iglesias con decoración islámica. Toledo no es símbolo de pureza cultural, es símbolo de mezcla. 3. La Catedral de Toledo es una de las más influyentes del gótico europeo. La Catedral de Toledo comenzó a construirse en el siglo XIII. Su tamaño, su complejidad y su riqueza artística la convirtieron en modelo para otras catedrales españolas. No fue solo un edificio religioso, fue una declaración de poder tras la Reconquista. 4. Toledo está rodeada casi por completo por el río Tajo. El casco histórico se encuentra sobre una colina rodeada en gran parte por el río Tajo. Esto convirtió a Toledo en una fortaleza natural. El río no solo ofrecía defensa, sino también agua, comercio y aislamiento estratégico. La ciudad parece emerger directamente de la roca. 5. La espada toledana fue famosa en toda Europa. Durante siglos, Toledo fue uno de los principales centros de producción de acero de calidad excepcional. Las espadas toledanas eran reconocidas por su resistencia y flexibilidad. No era solo artesanía, era tecnología avanzada para su tiempo. Reyes y ejércitos de distintos países buscaban armas fabricadas en Toledo. 6. Toledo fue uno de los centros intelectuales más importantes de la Edad Media. Tras la conquista cristiana en 1085, Toledo no destruyó el conocimiento islámico y judío que existía allí, lo aprovechó. Aquí nació la famosa Escuela de Traductores de Toledo, un movimiento intelectual donde sabios cristianos, judíos y musulmanes trabajaban juntos traduciendo textos del árabe al latín y al castellano. Gracias a ese esfuerzo se recuperaron obras de Aristóteles, tratados científicos, matemáticos y médicos que Europa había perdido tras la caída de Roma. Sin Toledo, el Renacimiento europeo probablemente habría sido muy distinto. 7. El Greco encontró en Toledo el lugar perfecto para su arte extraño. El pintor El Greco llegó a Toledo en el siglo XVI y decidió quedarse. Su estilo alargado, espiritual, casi visionario, no encajaba del todo con el gusto dominante en otras ciudades españolas, pero Toledo sí lo entendió. Su obra más famosa, El entierro del conde de Orgaz, se encuentra en la iglesia de Santo Tomé. Las figuras estiradas, los cielos tormentosos y la intensidad espiritual parecen reflejar la propia geografía vertical y dramática de la ciudad. 8. La Inquisición tuvo presencia activa en Toledo. Como uno de los principales centros religiosos de Castilla, Toledo también fue escenario de procesos inquisitoriales. La vigilancia religiosa era estricta, especialmente tras la expulsión de judíos en 1492 y la conversión forzada de muchos musulmanes. La ciudad, que había sido símbolo de convivencia cultural, se transformó gradualmente en un espacio de control doctrinal. Este cambio marcó un antes y un después en su diversidad social. 9. Bajo Toledo existe una red de pasadizos y sótanos históricos. El casco antiguo es un auténtico laberinto, pero no solo en superficie. Bajo muchas casas y edificios históricos existen sótanos medievales, aljibes islámicos y pasadizos que conectaban propiedades o permitían almacenamiento y defensa. Algunos se han abierto al público, otros siguen ocultos. Toledo es una ciudad construida en capas. 10. El Alcázar ha sido destruido y reconstruido varias veces. El imponente Alcázar de Toledo domina la ciudad desde lo alto. Ha sido palacio romano, fortaleza musulmana, residencia real y academia militar.
La ciudad que había sido símbolo de convivencia cultural se transformó gradualmente en un espacio de control doctrinal. Este cambio marcó un antes y un después en su diversidad social. Durante la Guerra Civil Española sufrió un asedio brutal en 1936 y quedó prácticamente destruido. Fue reconstruido posteriormente, convirtiéndose en símbolo político e histórico. El Alcázar no es solo arquitectura, es prueba de que Toledo no solo vivió grandeza medieval, también fue escenario de los dramas modernos de España. 11. Toledo fue considerada durante siglos la capital de la magia en España. En la Edad Media, Toledo tenía fama de ciudad esotérica. Se decía que aquí se practicaba alquimia, astrología y artes ocultas. Parte de esa reputación se debía a la enorme cantidad de conocimiento científico que circulaba gracias a la escuela de traductores. Pero en una época donde ciencia y magia aún no estaban claramente separadas, estudiar astronomía o matemáticas podía interpretarse como algo misterioso. Las leyendas hablaban de cuevas donde se enseñaban secretos prohibidos, especialmente la famosa Cueva de Hércules. Realidad o mito, lo cierto es que Toledo fue vista como ciudad donde el conocimiento tenía algo de peligroso. Y esa aura aún persiste. 12. La Sinagoga del Tránsito es una joya mudéjar única en Europa. La Sinagoga del Tránsito, construida en el siglo XIV, es una de las sinagogas medievales mejor conservadas del continente. Lo fascinante es su decoración. Aunque es un edificio judío, está decorado con yeserías y motivos geométricos propios del arte islámico. Y fue construido bajo dominio cristiano. 3 culturas en un solo edificio. Hoy alberga el Museo Sefardí, recordando la presencia judía que marcó profundamente la identidad toledana antes de la expulsión de 1492. 13. Toledo tiene una de las mezquitas más antiguas que se conservan en España. La mezquita del Cristo de la Luz, del siglo X, es uno de los pocos ejemplos de arquitectura islámica temprana que han sobrevivido casi intactos. Fue transformada en iglesia tras la conquista cristiana, pero mantiene su estructura original. Es un recordatorio de que Toledo no comenzó siendo cristiana, fue musulmana durante siglos. Y antes, romana. 14. Las calles de Toledo fueron diseñadas para desorientar invasores. El trazado urbano medieval es intencionalmente irregular. Calles estrechas, curvas cerradas, cambios bruscos de nivel. En caso de ataque, el enemigo no podía avanzar fácilmente con tropas organizadas. Además, el laberinto favorecía a quienes conocían la ciudad. Caminar por Toledo hoy puede parecer romántico. En su origen era estrategia militar. 15. El monasterio de San Juan de los Reyes fue un símbolo político. El monasterio de San Juan de los Reyes fue mandado construir por los reyes católicos tras la victoria en la batalla de Toro. No fue solo un monasterio, fue propaganda arquitectónica. En su fachada cuelgan cadenas que simbolizan la liberación de prisioneros cristianos. Cada detalle es un mensaje. Toledo no solo construía por fe, construía para comunicar poder. Estos fueron los primeros 15 datos de nuestro sorprendente viaje a través de Toledo. Si alguna de estos datos te ha sorprendido, suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios cuál dato fue. 16. Toledo fue capital del Imperio Español bajo Carlos V. En el siglo XVI, bajo el reinado de Carlos I de España, Toledo se convirtió en capital imperial. Desde aquí se gobernaban territorios que abarcaban Europa, América y parte de Asia. Toledo era el centro administrativo de un imperio donde no se ponía el sol. Las decisiones tomadas en sus palacios afectaban continentes enteros. Durante este periodo, la ciudad alcanzó un esplendor político enorme, pero esa gloria no duraría mucho. 17. Felipe II trasladó la capital a Madrid, y Toledo comenzó su decadencia. En 1561, Felipe II de España decidió trasladar la capital a Madrid. La decisión fue estratégica. Madrid estaba mejor situada geográficamente en el centro de la península y no tenía el peso político y eclesiástico tan fuerte que sí tenía Toledo. Y ese fue el problema. Toledo tenía demasiada historia, demasiado poder religioso. Felipe II necesitaba una capital más neutral, más controlable. El traslado fue devastador para Toledo. Perdió protagonismo político, económico y demográfico. 18. La Catedral de Toledo fue considerada la primada de España. La Catedral de Toledo no es una catedral más. Es la sede del Arzobispado Primado de España. Eso significa que su arzobispo tenía precedencia sobre otros obispos del país. Aunque Toledo perdió la capitalidad política, mantuvo durante siglos un poder religioso enorme. 19.
Toledo sufrió un fuerte estancamiento económico tras el siglo XVII. Al perder la capitalidad y el dinamismo imperial, Toledo entró en una etapa de estancamiento prolongado. Mientras otras ciudades crecían y se industrializaban, Toledo quedó relativamente congelada en el tiempo. La falta de expansión industrial evitó grandes demoliciones. Lo que fue crisis económica terminó siendo protección histórica. 20. El casco histórico de Toledo es uno de los mejor conservados de Europa. En 1986, Toledo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No solo por edificios aislados, sino por el conjunto urbano completo. Calles, murallas, puentes, iglesias, sinagogas, conventos y casas medievales permanecen en gran medida integrados en el tejido actual. Caminar por Toledo es atravesar más de 2000 años sin salir del mismo barrio. 21. El Corpus Christi de Toledo es uno de los más impresionantes de España. La festividad del Corpus Christi de Toledo no es una simple procesión. Es la celebración religiosa más importante de la ciudad y una de las más antiguas del país. Durante semanas, las calles del casco histórico se decoran con toldos, tapices y estructuras efímeras que transforman completamente el espacio urbano. Pero el momento culminante es la salida de la Custodia de Arfe, una pieza monumental de orfebrería del siglo XVI que pesa más de 150 kilos y está elaborada con oro y plata procedentes en parte de América. Cuando atraviesa las calles estrechas, la ciudad entera parece detenerse. 22. El mazapán toledano tiene siglos de historia. El mazapán de Toledo no es un dulce cualquiera. Su origen se remonta a la época medieval, posiblemente vinculado a conventos donde se elaboraba con la almendra y azúcar. En tiempos de escasez de trigo, la almendra se convirtió en alternativa alimentaria. Con el tiempo, el mazapán pasó de ser alimento de supervivencia a producto emblemático. Hoy cuenta con denominación específica y sigue elaborándose de manera tradicional en muchos obradores históricos. 23. La tradición del damasquinado sigue viva. El damasquinado toledano es una técnica artesanal que consiste en incrustar hilos de oro o plata sobre acero. Aunque en el pasado se aplicaba principalmente a armas, hoy se utiliza en joyería y piezas decorativas. Es un trabajo minucioso que requiere precisión extrema. Cada pieza es fruto de horas de trabajo manual. 24. Los conventos de clausura sostienen una economía discreta pero constante. En el casco histórico existen múltiples conventos donde las monjas de clausura elaboran dulces artesanales. Muchos funcionan a través de tornos tradicionales donde no se ve directamente a quien vende el producto. Es una economía silenciosa que conecta tradición religiosa con sustento material. 25. Toledo tiene más iglesias que muchos pueblos enteros. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Toledo concentra una cantidad impresionante de templos. Esto es herencia directa de su pasado como centro eclesiástico principal. Cada parroquia tenía su jurisdicción, su comunidad y su influencia. Esa densidad religiosa moldeó la vida cotidiana durante siglos. La ciudad no solo estaba gobernada por leyes civiles, estaba profundamente estructurada por el calendario litúrgico. 26. Toledo es prácticamente una isla de piedra. El casco histórico está construido sobre un promontorio rocoso, rodeado en 3 de sus lados por el río Tajo. Esto crea una sensación visual muy particular. La ciudad parece emerger directamente de la roca, abrazada por el agua. Durante siglos, esta configuración natural hizo que Toledo fuera extremadamente difícil de conquistar. Solo existían accesos claros por puntos muy concretos, fácilmente defendibles. Su geografía era una muralla natural. 27. El puente de Alcántara es una puerta histórica al pasado. El puente de Alcántara conecta la ciudad con el exterior desde época romana. Aunque ha sido reconstruido y reformado varias veces, su origen se remonta al Imperio Romano. Cruzarlo no es simplemente atravesar un río, es repetir un gesto que lleva casi 2000 años ocurriendo. Legiones romanas, comerciantes medievales, peregrinos y turistas modernos han cruzado el mismo punto estratégico. 28. El clima extremo moldeó la arquitectura toledana. Toledo experimenta veranos muy calurosos e inviernos fríos. La combinación de meseta elevada y entorno fluvial genera contrastes térmicos marcados. Por eso muchas casas tienen muros gruesos, patios interiores y ventanas relativamente pequeñas hacia el exterior. La arquitectura no es solo estética medieval, es adaptación climática. 29. El paisaje alrededor de Toledo es más árido de lo que parece. Aunque el Tajo aporta verdor inmediato, el entorno general pertenece a la meseta castellana. Colinas secas, tonos ocres, vegetación baja y horizontes amplios. Ese contraste entre ciudad densa y paisaje abierto genera una sensación muy particular.
Toledo parece un núcleo compacto incrustado en un territorio vasto y silencioso. La ciudad es vertical, el entorno es horizontal. Esa tensión visual define su carácter. 30. Desde ciertos miradores, Toledo parece una ciudad intacta del siglo XVI. El famoso Mirador del Valle ofrece una de las vistas más icónicas de España. Desde allí se aprecia el conjunto completo: el Alcázar de Toledo, la Catedral de Toledo, las murallas y el río serpenteando alrededor. Lo impresionante es que el perfil urbano apenas ha cambiado en siglos. No hay rascacielos que rompan la silueta histórica. Toledo conserva una coherencia visual que pocas ciudades europeas han logrado mantener. Ya hemos recorrido 30 curiosidades y aún falta la parte más intensa. Si llegaste hasta aquí, deja un like y dime en los comentarios cuál de estos datos te sorprendió más. 31. Toledo se convirtió en la ciudad museo antes de que existiera el turismo moderno. Mucho antes de que el turismo cultural se convirtiera en industria, Toledo ya atraía viajeros románticos europeos en el siglo XIX. Escritores, pintores y viajeros quedaban fascinados por su perfil medieval intacto. Mientras otras ciudades demolían murallas para expandirse, Toledo permanecía prácticamente congelada. Lo que había sido decadencia económica tras perder la capitalidad se transformó en una ventaja histórica. 32. El Greco terminó definiendo la imagen espiritual de la ciudad. Aunque nació en Creta, el Greco murió en Toledo y quedó asociado para siempre con ella. Sus cielos tormentosos, sus figuras alargadas y sus paisajes dramáticos parecen exageraciones, pero cuando miras Toledo desde el valle, entiendes algo. La ciudad tiene una verticalidad casi sobrenatural. El alcázar elevado, la catedral dominando el horizonte, las torres emergiendo como lanzas. El estilo del Greco no inventó Toledo, la interpretó emocionalmente. 33. El asedio del Alcázar en 1936 convirtió a Toledo en símbolo político nacional. Durante la Guerra Civil Española, el Alcázar de Toledo fue escenario de un asedio que duró más de 2 meses. El edificio quedó devastado. El episodio fue utilizado como símbolo de resistencia por el bando sublevado y tuvo un enorme impacto propagandístico. Más allá de interpretaciones políticas, el hecho convirtió nuevamente a Toledo en epicentro simbólico del país. 34. Toledo influyó en la literatura española. Muchos autores utilizaron Toledo como escenario o referencia simbólica. Desde relatos medievales hasta novelas históricas contemporáneas, la ciudad aparece asociada a misterio, religión, conspiración y poder. Su laberinto urbano la convierte en escenario perfecto para historias de intriga. No es casualidad que tantas narrativas sobre templarios, alquimistas o secretos medievales elijan Toledo como fondo. 35. Toledo fue clave en la formación de la identidad española. Toledo fue capital visigoda, centro de traducción medieval, capital imperial bajo Carlos I de España, sede primada de la Iglesia y símbolo durante la Guerra Civil. Pocas ciudades españolas han concentrado tantas etapas decisivas. 36. Toledo fue más importante en el pasado que en el presente, y eso la define. Hay ciudades cuyo poder crece con el tiempo. Toledo hizo el recorrido inverso. Fue capital visigoda, fue centro intelectual medieval, fue capital imperial bajo Carlos I de España, y luego perdió ese protagonismo, pero esa pérdida no la destruyó, la preservó. Su identidad se basa en haber sido decisiva cuando el mundo estaba cambiando. 37. Toledo no se expandió horizontalmente, se comprimió. Mientras otras ciudades crecían hacia afuera, Toledo quedó atrapada dentro de sus murallas durante siglos. Eso generó una densidad urbana extrema. Calles estrechas, casas superpuestas, edificios apoyados unos sobre otros. La ciudad no creció hacia afuera, creció hacia adentro. Esa compresión física intensificó su carácter laberíntico y su sensación de intimidad histórica. 38. El perfil urbano de Toledo es uno de los más reconocibles de España. Si observas la silueta desde el Mirador del Valle, verás 3 elementos dominando el horizonte: el Alcázar de Toledo, la Catedral de Toledo, las murallas abrazando la colina. Toledo es reconocible incluso en sombra. Su identidad no depende de un edificio aislado, depende del conjunto. 39. Toledo es una ciudad donde cada cultura dejó algo. Romanos dejaron puentes y trazados. Visigodos dejaron capitalidad. Musulmanes dejaron mezquitas y sistemas de agua. Judíos dejaron sinagogas y pensamiento. Cristianos dejaron catedrales y monasterios. Toledo no eliminó completamente sus capas, las acumuló. Es historia estratificada.
La ciudad no creció hacia afuera, creció hacia adentro. Esa compresión física intensificó su carácter laberíntico y su sensación de intimidad histórica. 40. Ahora te toca a ti. Viajamos a lo largo de la historia de Toledo. Conocimos su arquitectura, su cultura y por qué es el sitio tan mágico que es hoy en día. Así que, ahora te preguntamos a ti, ¿conoces algún dato extra que no hayamos mencionado? De ser así, déjalo en los comentarios de este video y aprendamos juntos mucho más de este maravilloso territorio. Y hasta aquí, 40 curiosidades sobre Toledo. Pero si algo deberías llevarte de este viaje es esto. Toledo no es solo una ciudad medieval bien conservada, es un archivo físico de la historia de España. Es el lugar donde se cruzaron religiones, imperios y lenguas. Es una capital que dejó de serlo y se convirtió en símbolo. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas 40 curiosidades te sorprendió más? ¿Te imaginabas que Toledo había sido tan decisiva en tantos momentos distintos? Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios qué ciudad te gustaría explorar en el próximo viaje. Podemos irnos a un lugar completamente diferente. Una ciudad costera del norte, una isla volcánica o incluso un territorio casi desconocido. Porque en España, cada lugar es una capa y apenas hemos empezado a rascar la superficie.